Ferretería y Maderas Beato, la de usted, de la nuestra, la que más barato vende en mi país. Compre como nosotros la madera preciosa y bonita para que usted quiera hacer en su casa, en su construcción, en la oficina. También la tiene el mejor precio. Ferretería y Maderas Beato, la que más barato vende en todo el país. Aquí pasan cosas raras. Un niño de 6 años murió cuando salía de la escuela Fátima Oscar del sector de Gualey y fue atropellado por un camión. Perdimos a un futurista deportista por no haber un policía escolar en la zona. Increíble. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar desarrollando el programa y aquí estamos con el segmento Salud Deportiva. Pablo Mateo, urólogo. Pablo, seguimos. Hay muchos temas, hay muchas preguntas. Sí, sí, pero tenemos que seguir hablando sí, de todo un poco, Reyes. Mira, es lo mismo cuando hablamos, volviendo al deporte, la actividad física no es solamente un mes que vamos a durar haciendo actividad física, eso debe ser ya de manera limitada. Es lo mismo que los tratamientos, por ejemplo, para la hipertensión, para la diabetes. No es un tratamiento que dura un mes, es un tratamiento que debe llevarlo para el resto de la vida. Entonces, cuando iniciamos ya después de los 35, los 40, 45 años de edad, nuestro estilo de vida debe cambiar totalmente. Y ahí es donde debemos copiar del deporte. ¿Por qué? Porque la actividad física debe ser innegociable. Y esto debe ser siempre. No es que duremos un mes haciendo actividad física, 2 meses, debe ser siempre. Eso debe ser innegociable. No importa que choque con el trabajo, porque usted tiene que pensar en usted y eso es parte de su calidad de vida que debe tomar. Yo me levanto a las 6. Yo quisiera Imagínate. quedarme hasta las 8 en la cama. Yo me levanto a las 6 de la mañana. ¿Que sirve de motivación para ustedes? Claro, Hay claro otras que- personas que levantan a las 4 para estar a las 5, ¿eh? Y otros que se acuestan tardísimo también. Así es. No, pero sin embargo, otra de las cosas, por ejemplo, es que uno de los problemas que causa mucha situación, mucho efecto secundario es, por ejemplo, el consumo de alcohol, el cigarrillo, las comidas a altas horas de la noche. Ya después de cierta edad, todo esto hace daño. O sea, no es que usted no lo consuma de manera moderada, pero cuando hacemos un consumo diario de este tipo de sustancias, lógicamente que nos va a afectar de manera definitiva en nuestro desenvolvimiento diario. Entonces la alimentación es básica. Cuando nos alimentamos mal, orinamos mal. Y mucha gente dice, pero ¿cómo así? Bueno, porque de esto va a depender mucho lo que es la función del sistema urinario también. O sea que tenemos que ya cambiar ese modelo de alimentación que llevamos cuando teníamos 20, 25, 30 años de edad. Ya el organismo no funciona de la misma manera y tenemos que aportarle alimentos ya que sean más sanos, con menos contenido de grasa, menos contenido de proteína, ese tipo de cosas. Como cambia uno, ¿eh? Sí, eso es parte del Somos proceso. el motor de un vehículo. Así es. 100.000 kilómetros, ahí comienza a dar problemas ya. Ay, Dios mío. Pablo, mira, en el caso de los ciclistas que pasan mucho tiempo encima de un sillín y por su dureza algunos apoyan el perineo demasiado, ¿cuáles son los efectos entonces negativos? Sí, siempre ha habido controversia en este sentido, pero tú sabes que estamos ya en una época moderna donde tenemos asientos especiales para los ciclistas, donde en lo absoluto se comprime la uretra. O sea, tenemos asientos donde la uretra queda en el aire, porque trae una ranura en el medio que no permite que se comprima la uretra. Pero cuando esto no sucedía, que eran unos sillones de una consistencia muy dura, incluso habían pacientes que tenían trauma de uretra montado en una bicicleta. O sea, cuando tú vas a una bicicleta con un sillín de estos duros que existía anteriormente, podía tener un trauma de uretra. Ya esto no ocurre con esa frecuencia en esta época porque la mayoría de las personas que montan bicicleta, o sea, aparte de que tienen un asiento cómodo y preparado para esto, la ropa que usan para montar bicicleta es especial y trae un acolchamiento en la parte de abajo del periné que no permite que esto suceda. O sea que es muy difícil que esto suceda. Ahora, también hay una controversia en el sentido de la irrigación. Cuando se comprime mucho tiempo esta parte, pues lógicamente hay una falta de irrigación a la parte del periné, pero que esto generalmente vuelve a su estado normal. O sea, hasta ahora no se ha descrito, por ejemplo, en los estudios científicos, que esto produzca un trastorno en los ciclistas. Antes se hablaba como que el ciclista podía tener infertilidad. Sí, es lo mismo cuando, por ejemplo, se habla de que cuando la persona se siente en un asiento caliente. Estos son teorías realmente, pero científicamente nada de esto está aprobado. Al contrario, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con una prostatitis,
En ocasiones usamos los baños de asiento, que eso es vapor caliente, y esto lo usamos como antiinflamatorio. Pero tú sabes que cuando se transmite un mensaje de una generación a otra, esto se crea y de hecho produce un efecto psicológico que le produce sintomatología al paciente. O sea, yo he recibido pacientes que me dicen que se montaron en un carro público, que el asiento estaba caliente y esto le produjo un problema de vías urinarias. Y esto no tiene nada que ver en lo absoluto con esto. O sea, que es bueno que se sepa eso, que no tiene que ver, porque esto incluso lo usamos como tratamiento en procesos inflamatorios como en la prostatitis, para usarlo como antiinflamatorio. Dime una cosa, Pablo, siguiendo con esto, a veces estos vehículos modernos que tienen los asientos de leather, con el sol, la temperatura bien caliente aquí en la República Dominicana, entonces eso que la gente dice, ay no, hay que esperar que esté un poquito frío el asiento porque eso trae problemas al orinar. ¿Eso ya era una creencia o puede sí hacer un daño? Realmente no, lo que pasa es que es como te digo, esto va de generación en generación. Okay. Ahora, tomar en cuenta, por ejemplo, fíjate, ¿por qué los testículos están fuera del organismo? Están fuera del organismo porque necesitan estar a una temperatura menor que la del cuerpo. Por eso vemos que cuando hay frío, el testículo se retrae. Cuando hay calor, el testículo se despega del cuerpo como un mecanismo de defensa. Entonces, en esos casos donde se somete el testículo a una temperatura alta por mucho tiempo, sí puede afectar. ¿Por qué? Porque o sea, esto en caso, por ejemplo, de personas que trabajen y mantengan una temperatura alta a nivel del escroto, esto puede afectar, sí. Pero no porque usted se siente en un asiento o tome un baño de asiento, un vapor de agua, esto le va a afectar la fertilidad al paciente. Okay. ¿Y qué puede provocar la infertilidad, Pablo? Bueno, la infertilidad es provocada principalmente, por ejemplo, en el hombre. Lo que mayor produce infertilidad son los problemas, por ejemplo, de varicoceles, los problemas de parotiditis o paperas que se producen por una inflamación de la parótida. Esto es un virus que baja al testículo. Y si baja al testículo, se transmite al testículo, pues va a producir un trastorno de infertilidad en esta persona. Un trauma puede producir un problema, un trastorno de la fertilidad en el hombre. Y otra serie de situaciones también, por ejemplo, el paciente diabético. En el paciente diabético no controlado se produce una infertilidad por una ausencia de eyaculación en este paciente. Cuando es un paciente que se descontrola, se ausenta la eyaculación y lógicamente este es un paciente que no va a tener fertilidad. Y así otras causas que también conllevan una infertilidad en el hombre. Pablo, ¿podemos recordar cuáles son las disciplinas del deporte que menos pueden sufrir para que, bueno, deben de ir al urólogo, pero que no tienen quizá problemas de los riñones, problemas de urinarios? ¿Cuáles son las disciplinas del deporte que pueden tener menos? Bueno, realmente no hay una contraindicación de ningún deporte, pero, por ejemplo, correr, por ejemplo, es una disciplina que no produce ningún tipo de efecto secundario. Uno de los deportes más agresivos, para no mencionar lo que se pueden hacer, es el fútbol, que puede producir por la forma en que se juega, pues podría producir un trauma en algún momento. Pero cualquier deporte en términos general podría producir en una persona un trauma de testículo, un trauma renal, menor lógicamente, pero no hay una contraindicación para realizar ningún deporte. O sea, todos los deportes se pueden realizar a menos que el paciente tenga una enfermedad de base que le impida hacer eso. Sabemos, no vamos a mencionar nombres, que algunos deportistas, para no tampoco mencionar cuáles son, cuando terminan un partido van, toman su traguito, comparten entre amigos, comen mucho, todo esto, alcohol y comida. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar para afectar la salud, especialmente del problema con los riñones y también, bueno, otro tipo de problemas? Tú sabes que el deportista tiene la ventaja sobre los que no somos deportistas, Ajá. que puede darse ese lujo, porque esto lo hacen un día, o sea, no lo hacen, me imagino. Vamos a esperar que no sea todos los días y gane el equipo. O sea, por ejemplo, un deportista que gana un juego, pues va a celebrar, pero en 48 horas, en 24 horas, este es un individuo que elimina todas esas toxinas, porque mantiene una actividad física constante. Por eso ustedes ven los deportistas cuando ya terminan su periodo de efectividad o de producción, se mantienen activos en esto porque ellos saben cuál es la consecuencia de eso. Pero realmente lo ideal es siempre mantenerse activo, independientemente de que la persona siga jugando o no siga jugando, para mantener una buena calidad de vida, para mantener una buena
un buen sistema circulatorio y para mantener un sistema nervioso funcionando adecuadamente. Bueno, sabemos que por la edad, algunos deportistas ya cuando llegan a cierta edad dicen, bueno, ya usted no puede estar en un equipo. Y hablamos ya y lo relacionamos con los problemas de la próstata. No, porque el deporte realmente no influye directamente, no influye con la próstata. Independientemente de eso, ya a partir de los 40, 45 años de edad, dependiendo de los antecedentes familiares, ya debe hacerse una evaluación rutinaria cada 6 o cada 10 o cada un año, va a depender lógicamente de la historia clínica de esta persona, pero el deporte en sí no afecta el sistema urinario ni afecta tampoco a la próstata, al contrario, beneficia, claro. Ok, claro, sí. esa es la pregunta, si beneficia Sí, también. claro que ¿Daña beneficia. o beneficia? Beneficia. Bueno, Pablo, muchas gracias. Esto aquí es Salud Deportiva. Finalizamos tanto Salud Deportiva como el programa. De nuestra parte es hasta mañana. Cuídense, por favor. Muchas gracias, Pablo. Saludos a todos. Se cuidan.